Hola, en este video de cadmio analizaremos las evidencias experimentales que sostienen la teoría del Big Bang. ¡Acompáñanos! Antes de empezar, vale la pena hacer un pequeño recordatorio sobre la espectroscopía. Cuando tenemos una fuente de luz que emite radiación electromagnética y esta radiación atraviesa una muestra, parte de la radiación es absorbida por la muestra y parte es emitida, en este caso mayoritariamente las longitudes de onda del amarillo. Si utilizamos un detector, podemos entonces obtener los espectros de absorción y de emisión de la muestra. Existen diferentes tipos de espectros, por ejemplo el espectro continuo de la luz blanca, en el que se encuentran todas las longitudes de onda del espectro visible. El espectro de absorción del sodio, el mercurio o el litio tienen bandas faltantes y esos espectros son como huellas digitales de cada tipo de átomo. Todos los conjuntos de átomos de sodio van a tener el mismo espectro de absorción y van a absorber específicamente las bandas con esas longitudes de onda. Lo mismo ocurre para el mercurio o para el litio. El último espectro, que es el espectro de emisión del litio, pues es el complementario al espectro de absorción, es decir, que se observan las bandas faltantes en el espectro de absorción. Si ahora hiciéramos lo mismo, pero con la luz proveniente de nuestra estrella, el Sol, y la pasáramos a través de un detector, obtendríamos un espectro de absorción de este tipo. Si hacemos lo mismo, pero con una estrella muy lejana como Icarus, que se encuentra a 9.000 millones de años luz, es decir, que la luz de esa estrella tarda 9.000 millones de años en llegar a nosotros, y pasamos eso por un detector, pues obtenemos un espectro que es esencialmente igual. Y esto no es sorprendente porque todas las estrellas están compuestas básicamente de lo mismo, hidrógeno y helio. Sin embargo, cuando hacemos un zoom y observamos más a detalle los espectros de absorción, observamos que sucede algo curioso. Se trata de las mismas bandas de absorción, pero en el caso de Icarus están desplazadas hacia el rojo. Para poder explicar este fenómeno, hagamos un pequeño paréntesis. Imagínate que este eres tú. Estás a punto de cruzar la calle y entonces ves pasar una ambulancia. ¿Notaste algo curioso en el sonido? Este efecto, conocido como el efecto Doppler, sucede cuando un objeto en movimiento que emite una onda es percibido por un observador estático. La frecuencia de la onda se aumenta cuando el objeto se acerca hacia el observador y la frecuencia disminuye cuando se aleja. En el caso del sonido, pues esto equivale a que al acercarse el sonido es más agudo y al alejarse el sonido es más grave. Utilizando la ecuación de la energía, E igual a hν, donde h es la constante de Planck y nu la frecuencia, podemos sustituir la frecuencia por la velocidad de la luz y la longitud de onda. De aquí podemos concluir que al alejarse una onda, la frecuencia disminuye y la longitud de onda aumenta. Este efecto Doppler se lo debemos a Christian Andreas Doppler. Si volvemos a fijarnos en nuestros espectros de absorción, las bandas para Icarus están desplazadas hacia longitudes de onda mayor. La longitud de onda aumenta y por efecto Doppler podemos saber que esa estrella se está alejando, o sea que las estrellas lejanas se alejan. Y esto es fundamental porque representa la primera evidencia de la teoría del Big Bang. Si hoy en día las estrellas se están alejando, quiere decir que en un pasado esas estrellas estaban más cerca unas de otras. Y en un pasado mucho más remoto, en el origen del universo, estuvieron todas en el mismo punto. Antes de analizar la segunda evidencia de la teoría del Big Bang, hagamos otro paréntesis para explicar un fenómeno físico, la radiación de cuerpo negro. Cuando la materia está caliente, emite radiación electromagnética. Esto ocurre, por ejemplo, al prender una bombilla, que es un filamento de tungsteno calentado por una resistencia, o al forjar metales, donde observamos que el metal adquiere una coloración roja, amarilla, incluso blanca.
Así también funcionan los termómetros infrarrojos, detectando la radiación electromagnética que emite nuestro cuerpo. Esta emisión va a depender de la temperatura. Ahora bien, si recuerdan del video acerca del origen del universo, hablamos sobre el desacoplamiento de los fotones y de los electrones. Esto sucedió más o menos a los 400.000 años de la vida del universo, cuando la temperatura bajó por debajo de los 10.000 Kelvin, aproximadamente a 3.500 Kelvin. Además, sabemos que el universo está en expansión, es decir, que la radiación electromagnética se desplaza hacia el rojo por efecto Doppler. Lo mismo le ocurrió a esa radiación que se generó, esa radiación electromagnética que se generó cuando se desacoplaron los fotones y electrones. De hecho, podemos calcular la temperatura que tendría esa radiación hoy en día, y está alrededor de 3 Kelvin. Para darnos una idea, la radiación electromagnética que proviene del Sol, que está a 6.000 grados, corresponde a los espectros de infrarrojo, visible y ultravioleta. La bombilla, a 3.000 grados Celsius, corresponde a espectros visible e infrarrojo. La temperatura que emite nuestro cuerpo se detecta en el infrarrojo. Y esa radiación remanente, que tendría una temperatura de 3 Kelvin, podría detectarse en el espectro microondas. Hagamos un viaje en el tiempo hasta 1965, un año clave en la historia de la música y del rock estadounidense, aunque los rockstars de esta historia son Penzias y Wilson. Estos dos ingenieros trabajaban para AT&T y buscaban cómo hacer telecomunicaciones con radiofrecuencia y con microondas, y apuntaron una antena muy poderosa al espacio lejano. No importa a dónde apuntaran, observaban que había un ruido de fondo persistente. Por más que limpiaron la antena, esperaron a que los días fueran despejados, a que no lloviera y demás, siempre observaban este ruido de fondo. Después de consultarlo con algunos académicos de aquel momento, se dieron cuenta que ese ruido de fondo que estaban observando, que era una radiación de baja energía de aproximadamente 3 Kelvin, no era otra cosa que la radiación cósmica de fondo, que es la remanencia de ese momento en la vida del universo en el que se desacoplaron los electrones y los fotones instantes después del Big Bang. Y esta evidencia experimental sostiene la teoría del Big Bang. 30 años más tarde, el satélite COBE hizo un primer mapeo alrededor de nuestro planeta apuntando a todas las direcciones del universo. Y como pueden ver, no importa hacia dónde observáramos, hay un ruido de fondo en el universo. 20 años más tarde, el WMAP hizo un mapeo un poco más a detalle. Y 10 años después, el Planck Telescope afinó aún más estas medidas. Aquí les pongo cómo se ve el cambio en el mapa a través del tiempo. Esta radiación cósmica de fondo es la radiación más antigua y lejana que podemos observar y está presente en todo el universo. Es la radiación más antigua porque antes del punto en que se desacoplaron fotones y electrones, el universo era opaco, así que no podríamos ver nada. La tercera evidencia de la teoría del Big Bang es la abundancia relativa de los elementos en el universo. Hidrógeno y helio son los más abundantes. Y esto se explica por los mecanismos que vimos en el origen del universo. También los elementos con número atómico par son más abundantes, ya que se formaron por captura de helio 4. Y a partir del hierro y del níquel 56 la abundancia disminuye mucho, porque como vimos, los elementos más pesados solo se pueden formar durante la implosión de una supernova. Litio, boro y berilio son de los elementos menos abundantes, porque estos se forman en el medio interestelar por astillamiento de otros núcleos. Finalmente, y para resumir, hay tres evidencias experimentales que sostienen la teoría del Big Bang. La primera es que las estrellas se están alejando, el universo está en expansión.
La segunda es que la radiación cósmica de fondo se puede observar en todo el universo y es la remanencia del desacoplamiento entre fotones y electrones. La tercera evidencia es la abundancia relativa de los elementos. Recuerda que hidrógeno y helio representan 98% del universo y están más o menos en proporción 3:1. Con esto hemos visto las principales evidencias de esta teoría. Hasta aquí hemos llegado. Ahora es tu turno. Pausa el video y trata de responder a las siguientes preguntas.